Verónica Gues está con nosotros, la ex secretaria de Energía de la provincia, nos acompaña y la hemos convocado para hablar del tema combustibles porque nuevamente es noticia. No es la primera vez que el mapa de la nación se viste de colores de rojo para describir la ausencia de combustibles. Recordemos que hace aproximadamente 2 años el transporte de cargas especialmente estaba muy desfavorecido en distintas provincias. Llegamos a tener, si no recuerdo mal, 19 provincias de 24 con la carencia de un elemento tan vital para un país como es este líquido elemento. Vamos a hablar hoy de lo que pasó en estos días, por qué ocurrió. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Anely? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste esa película que es una serie de eventos desafortunados? Bueno, hace muchos años que Argentina viene teniendo políticas muy desafortunadas en el sector energético que son consecuencia de la mala visión en cuanto a lo macroeconómico también. Es como que el sector energético va como una enfermedad mostrando los síntomas de lo que nos pasa. Se han ido emparchando determinadas situaciones con esta búsqueda irrefrenable por digamos, contener la salida de dólares y a la vez recibir dólares por parte del gobierno nacional. También parte de otra cadena de malas decisiones, pero que esto lo que ha generado en el sector energético es que no se trasladaran a precio los aumentos, la devaluación, la última devaluación que tuvimos, a los precios de surtidor, quiero decir, pero por otro lado, sí se les dejara exportar en un, ¿te acordás el dólar soja? Bueno, hay un dólar hidrocarburos, entonces también las empresas tienen el precio pisado acá, pero tienen precios más altos para exportar. Entonces, las empresas obviamente iban a tratar de comprar, importar lo menos posible y exportar lo más posible. Y en ese sentido, ahí viene la irresponsabilidad del gobierno nacional y la falta de visión, en el sentido de no anticipar este tipo de cuestiones. Ya pasaron hace un año, no es que pasaron hace 20 años y te olvidaste. Hace un año pasó algo similar, digamos, un poco presionado más por la cuestión de la demanda, que en este caso también tiene un componente de demanda porque se adelantó un poco de la siembra, se adelantó un poco de la cosecha en el norte y eso presionó sobre la demanda de combustible interna también, pero en definitiva son las malas decisiones que se van tomando, sumado a que, por ejemplo, a un componente importante que podría en este momento evitar que tuviéramos que salir a importar gasoil y a pagar esos buques con dólares que no tenemos, que es el tema del biodiesel, tampoco se ha tratado desde hace muchísimos años. No es solo este gobierno, sino todos los gobiernos en general. El lobby petrolero ha hecho que esa herramienta que tenemos como digamos, no digo para suplir todo el gasoil de Argentina, pero sí para este tipo de momentos, para tenerlo como una herramienta para los momentos en los que Argentina lo necesita. Las plantas están paradas desde hace más de 2 o 3 meses porque no se les dio el aumento de precio que necesitaban al tener el dólar soja y el dólar soja aumentar el precio del aceite, que es el componente fundamental del biodiesel. Entonces ya te digo, son todas estas malas decisiones que era obvio que iban a llevar a este escenario, sumado a que YPF, que es la empresa supuestamente de bandera, pero que en realidad es solamente un 51% estatal, tiene ese 49% de los accionistas que le dicen, che, pero no vendas al mercado interno si podemos exportar. Y los directores de YPF no le responden solamente, digamos, políticamente al gobierno nacional, sino que responden a todos los accionistas y son pasibles, por ejemplo, de sanciones penales o planteos penales por parte del otro 49% si no ejercen una política acorde al momento macroeconómico de la Argentina, que en este momento lo que le decía es: no vendas al mercado interno, exportá, porque esas son las condiciones que más favorecen a la compañía. El ministro Massa fue bastante taxativo al exhortarlos o al emplazarlos a que pongan en condiciones el mercado, y este era el último plazo, el día de hoy. ¿Fue esa la situación que derivó en que los comunicados que se están conociendo ahora de provisión a esta hora? Mira, obviamente la presión del gobierno nacional es el regulador del mercado energético general. El problema acá es que es un regulador, ya te digo, no solamente este gobierno. Argentina viene haciendo mal las cosas desde hace muchos años y esa sumatoria de sucesos hace que
justamente al no tener un plan estratégico, una visión de largo plazo y un marco regulatorio que realmente se cumpla, las empresas hacen lo que les conviene cuando les conviene, y eso, digamos, torna más incierto aún el panorama sumado a los temas macroeconómicos de Argentina. Vos podés salir en una postura de, si no solucionan esto, pero eso no es lo que tiene que hacer un gobernante. Un gobernante tiene que fijar condiciones, que sean condiciones de cumplimiento establecido. El mercado energético, en ningún lugar del mundo tiene un escenario menor a los 5 años, ningún planteo ni ningún marco regulatorio. Y Argentina, lo que estamos sufriendo hoy los argentinos es justamente que los marcos regulatorios, malos en muchos sentidos, pero que existían o que existen, no se cumplen desde hace mucho tiempo por razones políticas, no por razones de economía, ni ningún razonamiento que lleve a pensar que esto de alguna forma es bueno para los argentinos. Porque fíjate dónde estamos. Si todo lo que no se viene cumpliendo, si todas las cosas que tenían que hacerse en el ámbito energético no se hicieron y llegamos hasta donde estamos, ¿cómo podemos pensar que si seguimos en esto, de alguna forma las cosas mágicamente se van a solucionar? No hay ninguna otra cuestión, ninguna otra salida, no hay ninguna otra respuesta que no sea el mundo energético necesita un marco regulatorio cierto, estable y que se cumpla. Obviamente también con una macroeconomía que lo acompañe, pero siendo ahora parte de la solución y del problema, tiene que ser una de esos mazos de carta que están sobre la mesa y que tienen que estar ordenados. Precios. Parece ser que esa es la cuestión de fondo, si lo queremos simplificar. El marco regulatorio, sin considerar que Argentina o sus distintos referentes condicionan todo lo que sea política energética al precio al público, evidentemente nos lleva a estas situaciones que estamos viviendo. Hoy, un precio de 300 pesos por litro de nafta, ¿cuánto puede durar? Y lo que pasa es que nadie sabe, porque la cuestión no es un tema de precios, es de ficción. La Argentina vivimos en una ficción desde hace mucho tiempo. Todo esto se paga. No, esto no es gratis. Esto que las petroleras hacen hoy, no es que las petroleras dicen, nosotros vamos a sacar plata de nuestro bolsillo, vamos a poner para... Eso no sucede en la realidad. De otra forma lo vamos a terminar pagando, o lo pagamos con menos obras, con menos infraestructura, con menos oferta, con menos puestos de trabajo, de una forma u otra, o con inflación, como sucede por ejemplo con las tarifas de la energía eléctrica y del gas. De una forma u otra todo se paga. Cuando se vive en una mentira, en un momento la burbuja termina de explotar. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo el precio se va a blanquear? ¿Cuándo se van a blanquear los precios reales de la energía? Y es una decisión política, porque el regulador en este caso sigue siendo el Estado Nacional. En ese sentido yo no lo puedo decir hoy cuándo eso va a suceder, pero la realidad siempre termina cayendo por su propio peso, y la gente creo que ya es cada vez más difícil de engañarla y decirle, te damos esto y esto va a ser gratis. Va a ser gratis un ratito. ¿Usted cree que no opera el miedo? Digo, porque mucha gente no es que quiera vivir en una ficción, no tiene otra alternativa porque los ingresos están muy depreciados. Obviamente, es una decisión que no tiene que tomar la gente, esto es una decisión política. El tema es que si nosotros aceptamos... Pero ahora, por ejemplo, estamos ante una elección y, digamos, existe un precio y existe también el puede ser peor que esto. Este es el debate hoy en Argentina. Sí, todo puede ser peor en la Argentina. ¿Y quién nos garantiza que va a ser peor o mejor con uno o con otro si siempre todo termina siendo una mentira? Si la ficción se acomoda a cada una de las instancias electorales que hacen falta. No creo que haya ninguna garantía de que uno haga una cosa u otro haga otra. Yo creo que la única garantía es de que en algún momento todo lo terminas pagando. Lo paga uno o lo paga otro. En general lo paga al que le es más injusto y al que menos capacidad contributiva tiene. Entonces, en ese sentido, creo que todo esto termina siendo no solo una ficción económica, sino una ficción social. Y también genera eso, porque creo que inconscientemente, de alguna forma todos lo sabemos, genera una violencia implícita en todo. Y por eso la sociedad está en este estado, estamos en este estado de enervamiento, en el cual ya nadie, como yo misma, podemos creer nada de lo que digan o prometa nadie a nivel nacional, porque esto no tiene soluciones mágicas. Lamentablemente, este tipo de
situaciones, puede tener, digamos, senderos de llegar a la realidad de una forma o de otra, pero en un momento vamos a tener que llegar a esa realidad porque no hay más de lo que nosotros vemos, digamos. Lamentablemente no estamos en Hogwarts, esto no es Harry Potter, nadie tiene la varita mágica y se va por un lado o se va por el otro, pero de alguna forma todo termina cayendo por su propio peso. Lo vemos cada año, fíjate que esto lo pasamos, este desabastecimiento lo pasamos el año pasado, lo volvemos a pasar y yo no hay que agitar el fantasma de la Venezuela, pero no podemos ser tontos de pensar si ya pasó 2 veces en 2 años, esto de alguna forma se tiene que solucionar porque si no va a volver a pasar el año que viene. Y no le pasa a otros países limítrofes, por ejemplo, porque cuando uno mira el contexto, bueno, puede decirse, la sequía tiene quizás alguna condicionalidad, pero estas situaciones puntuales están pasando en Argentina. Sí, lo que pasa es que vos tenés los países limítrofes con están impactados por la realidad económica totalmente. Por eso, por ejemplo, hoy una de las cuestiones que termina sucediendo es que estás teniendo una gran exportación no legal, que es esto de que sucede en las fronteras, en lo limítrofe, y esto tiene una implicancia porque son muchos litros de lo que estamos hablando para la Argentina. Entonces ves cómo en realidad sí es difícil enfrentar tal vez un precio de surtidor de 700, 800 pesos el litro, que es tal vez lo que tendría que valer, pero por otro lado, eso ahí lo terminás pagando con este tipo de situaciones, con no contar con la nafta cuando la necesitas. Lo escuché ayer al ministro Massa decir que se está debatiendo qué modelo energético viene. Fundamentalmente, para simplificarlo, dijo, si vamos a pagar una tarifa de luz de 5.000 pesos o de 15.000 pesos. ¿Usted tiene más o menos claro cuántos son los usuarios que están abonando esos 5.000 pesos como consumo mensual y cuántos los 15.000? No hay más boletas de 5.000 pesos, eso no existe más, ni siquiera en Buenos Aires prácticamente. Mirá, yo tengo mucho contacto en las redes sociales con gente de Buenos Aires y ya esas boletas no existen más, ese monto, digamos, se ha ido, regularizando en ese sentido, sobre todo para lo que es el segmento 1, el N1, y estamos, por ejemplo, en Santa Fe, vos tenés que más o menos un 40% de los usuarios está dentro del segmento 1, con lo cual tenemos hoy, no tenemos ningún subsidio en la tarifa de energía eléctrica y casi ningún subsidio en la tarifa de gas, y eso está trasladado totalmente a nuestra factura. ¿40%? Más o menos el 40%. Uh-huh. El resto de los usuarios está dividido entre el N1 y el N2 y el N3, que son los otros dos grandes sectores, y lo que Massa dice, suponiendo que es lo que realmente terminen haciendo, es que supuestamente entonces va a seguir sosteniendo el N2 y el N3. Lo que se rumoreaba en las últimas horas en los últimos días, es que el sector de ingresos medios, que se le dice, es un sector que se va a ir borrando con el paso del tiempo, va a ir asimilándose al N1 y solo va a quedar lo que corresponde a tarifa social, que es el sector N2. Que sería, en definitiva, una medida que creo que van a llevar adelante cualquiera de los que asuma, porque es lo razonable. Ahora, ¿cuál es ese sendero? ¿Cuánto se va a ir aumentando? ¿Va a haber a la vez políticas de eficiencia energética? ¿Se va a privilegiar política de largo plazo? ¿Se va a premiar a los que logren consumir menos? ¿Y el candidato Milei qué propone en materia energética? ¿Se sabe? Sí, yo he leído algunas presentaciones que hizo en distintas instituciones. Propone una liberalización del sector en muchos sentidos, una desregulación de gran parte del mercado y obviamente tampoco propone nada extraño, digamos. Es más o menos lo que también seguramente va a terminar haciendo Massa, lo diga o no lo diga, porque son cosas que en definitiva de largo plazo van a tener que suceder. Yo no creo que ninguno propone una cuestión disruptiva de rotura total de los mercados. Creo que en ese sentido el asesor, que es el señor Chirilo de Milei, más allá de lo que Milei dice, después lo que propone en la letra pura y dura de las propuestas, son cuestiones que no dejan de tener cierta razonabilidad. ¿Cómo eso
pasa a hacerse y en qué plazo, creo que esa es la diferencia que podemos llegar a encontrar entre los distintos candidatos. Pero después hacia dónde va es sentido común, digamos, hacia dónde el mundo está. No es que no existan, en el mundo no existen los subsidios, hay subsidios, están determinados para las personas que realmente lo necesitan. Como te digo, creo que la cuestión en definitiva será en qué plazo lo hace uno y en qué plazo lo hace otro, que eso quiere decir cuánto va a costar un plan y cuánto va a costar el otro, y quiénes lo van a terminar pagando. Verónica, ¿la convocó Puyaro para integrar el gobierno? Estoy trabajando en un plan de gobierno. Tenemos una visión sobre todo un diagnóstico sobre lo que deja el gobierno de Perotti, y en ese sentido estamos trabajando para ver cuáles son las mejores propuestas, también sabiendo que mucho de lo que uno tiene que definir tiene una implicancia en lo nacional, tiene un gran peso, sobre todo los marcos regulatorios y los cambios que pueda llegar a haber, pero analizando con cuidado todo lo que hay que hacer para que Santa Fe vuelva a tener en materia energética realmente una planificación y sea un gran jugador, porque nosotros somos el 10% de la demanda de energética eléctrica, por ejemplo, un 9% en la de gas, somos después, por ejemplo, de Nor y de Sur, la EPE es la empresa más grande distribuidora de toda la nación. Entonces, Santa Fe tiene un gran peso que tiene que recobrarlo en la estrategia, en el planteo de la estrategia a nivel nacional y también hacia adentro, haciendo valer esto para que Santa Fe no sea solo la que paga la factura de la energía, sino también que esté involucrada en las decisiones que se toman con respecto a algo que para nuestra provincia es esencial, como te digo, porque es el costo de todos los costos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde hay que apuntar una estrategia provincial que ponga en relieve a nivel nacional y a nivel regional que Santa Fe no solamente es una gran usuaria, sino que también es una gran productora y podría hacerlo aún más de energías renovables, etcétera. ¿Y qué dejan? Bueno, hay un diagnóstico complejo, digamos, de la situación. Más adelante se irá develando porque estamos trabajando en eso. Todavía estamos esperando mucha información que se tiene que entregar y a partir de eso realmente poder, uno ve ciertas cosas, ¿no? Ya por conocer el sector, por conocer a los actores, pero quiero, digamos, hablar con números y me parece que lo más importante es eso, tener los datos de las cosas que se hicieron estos 4 años y de las que no se hicieron. Gracias por haber venido.